Hoy es una clase muy especial porque es la primera clase. Así que, como todo nivel de comienzo, como toda cuestión educativa, a veces hay ansiedades, preguntas, algunos por WhatsApp me escribían, vamos a ir tranquilos, nadie nos apura, vamos a ir paso a paso. Me encantaría contarte cada detalle de la funcionalidad de la escuela, pero si lo hago, no voy a enseñar la palabra. Entonces ahora vamos a olvidarnos un poco de la estructura de la escuela per se para enfocarnos en la palabra de manera más profunda. Hemos incorporado esto del WhatsApp de comunidad virtual. Si hay alguien que apareció aquí por un anuncio de Facebook, porque recién me escribió alguien por Facebook y le di el link directo, si alguien apareció a esta llamada o tiene acceso ahora y nos está escuchando, pero no está incluido en ese WhatsApp de comunidad, no es un WhatsApp para estar hablando entre y quizás perder tiempo. No es para hablar, es solamente para recibir anuncios. Si todavía no estás inscrito ahí, luego cuando estemos terminando la llamada te puedes quedar unos segunditos y comentarle a Samantha. Samantha, vos te vas a quedar un poquito después de hora, ¿no? Después que este link termine, para, si alguno no está en ese grupo, pueda estar incluido en ese grupo para que no perdamos contacto entre nosotros. O quizás estás aquí y no has llenado tu formulario de inscripción. Es necesario llenar el formulario de inscripción porque es la manera de que estemos en contacto con vos, y también la escuela tiene una asistencia porque hay pruebas y demás y queremos tener un seguimiento y acompañarte en ese seguimiento. Así que en ese WhatsApp de comunidad hoy pusimos un PDF y vamos a ir poniendo otros PDFs explicando algunas cuestiones de la escuela para no tener que repetir un montón de cosas que ya los alumnos de la escuela las saben, o para refrescar la memoria de otros. Hoy pusimos uno muy simple que habla del origen y de la misión de la escuela. Así que es importante que todos lo lean para que sepamos hacia dónde vamos juntos. La semana que viene, Dios mediante, es probable que pongamos otro que tenga que ver con los beneficios que trae la escuela, las diferentes herramientas que la escuela te va a ir dando paso a paso. Vamos directo a la palabra. Samantha, no sé si tenés los PowerPoint con los versículos preparados, y ya vamos a ir directo a lo que Dios nos quiere hablar. Antes que Samantha nos presente los versículos, esta enseñanza en el día de hoy fue anunciada hace bastante tiempo en el flyer de presentación con el siguiente título. El título del tema de hoy, que mayormente nunca sé si la termino el día o continúa, es probable que continúe, se llama, es una pregunta: ¿mentores o padre? Yo mismo, después de haberlo escrito, no te conté, Samantha, después hace poquito dije, ay, me equivoqué, tenía que haber puesto padres con ese, pero no, ahí me di cuenta y me acordé. Hay una clave ahí. Justamente es padre sin ese, porque es padre en singular, que está fundamentado en un versículo muy trascendente, en 1 Corintios 4:15. Escuchen la voz del apóstol Pablo, cómo les está hablando, y algo tan profundo como lo siguiente. Dice, porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, yo, o sea, él, el apóstol Pablo, os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué vemos a simple vista en este versículo? Que hay muchos ayos, plural, pero que hay un solo padre, Pablo. Y vamos a la versión amplificada de este mismo versículo, yo la he traducido, y dice de la siguiente manera: porque aunque tuvieran, o sea, aunque exista la posibilidad, está exagerando, ¿no? Pero sí, los corintios tenían varios ayos, como era Apolos, Cefas. De hecho, en un momento le dice, algunos dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Cefas, y con este versículo les estaba hablando que estaban causando un poco de división, diciendo yo sigo a este y yo sigo a aquel. Vuelvo a empezar. El amplificado entonces dice, porque aunque tuvieran 10.000 maestros, dice la amplificada, ya no usa la palabra ayos, ahora usa la palabra maestro. Vamos a ver diferentes sinónimos para esta palabra ayos. Aunque tengáis 10.000 maestros que los guíen en Cristo, no tendrían muchos padres. Ahí hay un error. Hay un error, Samantha, padres. Igual no está del todo mal madres, porque después les voy a explicar otra cosa. Pero la palabra correcta es padres. Cámbiala, Samantha. No tendréis muchos padres quienes lo guiaron a Cristo, asumieron responsabilidad por ustedes.
Es muy importante esto que habla entre corchetes. ¿Quiénes los guiaron y asumieron responsabilidad por usted? Me encanta esa forma que tiene la amplificada de definir y de darle un poco más de contenido a la palabra padres, como una característica importantísima. Padres, quienes lo guiaron a Cristo y asumieron responsabilidad por ustedes. Esta es una característica muy importante y la está mostrando en el corchete que define a padre, no el que define a maestros o a los ayos, como se denominaban en esa época. La segunda parte del versículo dice, porque yo, ahí Samantha lo comparte de vuelta, yo, Pablo, me convertí, Padre de ustedes, en Cristo Jesús a través de las buenas nuevas de salvación. En la Reina Valera dice, yo los engendré. ¿Por qué dije que tampoco estaba tan mal la palabra madres ahí? Porque la palabra engendrar en el original también podría aludir al proceso que le ocurre a las mujeres. Pero acá el énfasis es en paternidad y por supuesto en paternidad espiritual. El apóstol Pablo les está mostrando a los corintios que por más que hayan tenido a Apolos, a Cefas, a otros instructores en la palabra, en la enseñanza, solo él los había engendrado en Cristo. Dice, yo me convertí padre de ustedes. ¿Cómo? Por medio de o a través de las buenas nuevas de salvación. A medida que transcurra la enseñanza y sobre todo hacia el final, si es que lleva al final hoy, si no el lunes que viene, vas a entender por qué esto de engendrar, qué es esto de engendrar en el Evangelio a alguien, que tiene que ver nada más y nada menos, por supuesto, con sembrarle la semilla de la revelación de la palabra en el corazón de una persona y por medio de que esa persona va aceptando, va haciendo ese paralambano que estudiamos en otros niveles, que es aceptar, capturar la palabra, tomarla para sí, hacerla propia, por medio de ese proceso del hijo espiritual, el padre va engendrando a ese hijo por medio de el evangelio. Pero repito, me encantó esta definición o esta aclaración en el cual un verdadero padre en Cristo se va a ocupar de guiar al hijo y también va a asumir, va a tomar una responsabilidad por ese hijo. Hay otras versiones que podríamos tomar en cuenta, por ejemplo, vamos a continuar la versión El mensaje. Antes de mirar la versión El mensaje, debemos entender que la palabra ayos puede ser también traducida como guardas de niños. Es una palabra que se usaba mucho en el tiempo de Grecia, la gente usaba estos ayos o estos guardas, que eran nada más y nada menos gente que se ocupaba o que guiaba, que llegaba al colegio, que guiaba a los niños o instruía a los niños. De hecho, en la versión Young's Literal, que es una versión en inglés, en vez de la palabra ayos se encuentra la palabra guardas de niños. En la Biblia el mensaje lo dice de una manera bellísima. Me encanta la Biblia del mensaje y se las traduje ahí para ustedes. Dice así, no les estoy escribiendo todo esto como una amonestación de un vecino para avergonzarlos. Si a tu hijo lo reta un desconocido, como puede ser un vecino, si a tu hijo lo reta alguien que no tiene intimidad, causa vergüenza. Te causa vergüenza a vos como padre. ¿Cuántas veces, como padres naturales, cuántas veces aquellos que somos padres o madres naturales, decimos, voy a retarlo porque prefiero retarlo yo o que llore conmigo por el reto que le doy y no que lo rete alguien de afuera y que me haga pasar vergüenza? ¿Cuántas veces hemos dicho o hemos pensado esa frase? El apóstol Pablo está diciendo lo mismo. Mi amonestación, mi forma de escribirle a ustedes, que los considero mis hijos, los corintios, no es a modo de un extraño o de un instructor que les enseña algo y después se va, o de un vecino, de alguien que no tiene una conexión con ustedes para causarles vergüenza. Continúa la segunda oración. Dice, les estoy escribiendo como padre a ustedes, mis hijos. Los amo y quiero que crezcan bien, no como malcriados. Es muy directa la Biblia del mensaje. Hay un montón,
que no pueden esperar para decir lo que ustedes han hecho mal. O sea, muchas veces aquellos que no se preocupan por vos, aquellos que no te aman o que no están ocupados en tu madurez espiritual, en tu crecimiento, en el día a día de tu caminar en fe, no les importa criticarte, no les importa señalarte. Total, no eres tú responsabilidad de ellos. Pero Pablo, mostrándose con ellos como alguien que está ocupado en el crecimiento de ellos, lo vimos en este versículo y lo vimos en la versión también anterior, le quiere decir, yo no ando señalando lo que ustedes hacen mal porque a mí me importa el crecimiento de ustedes. Dice, hay un montón que no les importa andar señalando lo que ustedes hacen mal. Y luego continúa, pero no hay muchos padres dispuestos a tomarse el tiempo y el esfuerzo de ayudarlos a crecer. Realmente, estar al lado de alguien, ayudándolo a crecer, corrigiendo sus errores, ayudándole a ver cosas que no ve, corrigiendo su manera de hablar, su manera de pensar, lleva tiempo y lleva mucho esfuerzo. Esto se lo digo tanto a padres como a hijos. A padres, porque acá hay muchos padres, hay muchos líderes, hay muchos pastores que se han inscrito a la escuela, hay otros que ya eran alumnos nuestros, para que no se cansen de su tiempo, con su tiempo y su esfuerzo de sembrar en la vida, de ayudar a crecer a alguien. Gálatas lo dice, no se cansen de hacer el bien. Y a los hijos para que tengan paciencia, para que hagan lo mejor, para no darle dolores de cabeza a sus padres, y también que tengan paciencia en el sentido de que toleren la corrección de esos padres porque lo hacen por amor, que están interesados en el crecimiento de ustedes. Fue como que Jesús termina diciendo, fue como que Jesús me enseñó a mí, a Pablo, a proclamar el Evangelio de Dios a ustedes, de que me volví padre, padre de ustedes. O sea, lo que está diciendo Pablo es, mientras Jesús me enseñó a mí a transmitirles, a ser el heraldo de una verdad divina a ustedes, porque recuerden que el apóstol Pablo era un fariseo, no era un heraldo de buenas nuevas del reino. Mientras Jesús me enseñó a transmitirles el mensaje de ustedes, me fui convirtiendo en padre, me fui volviendo el padre de ustedes. Hubo una conexión que se estableció, realizó, algo se conectó entre ustedes y mi persona porque me fui volviendo padre de ustedes, les dice. No les estoy pidiendo que hagan algo que yo mismo no esté realizando. Un padre siempre recorre un camino antes que los hijos. La idea es que un padre no te pide que hagas algo que él no ha hecho primero, que él no ha transitado primero, que no ha probado primero. No necesariamente un instructor. A veces un instructor te da una enseñanza y a veces nos queda duda de ese maestro, de ese instructor o de ese guarda, de ese cuidador, si cumple todo lo que te está diciendo o si hace todo lo que te está diciendo, porque te está soltando un conocimiento y no todos sabemos si esa persona misma lo está viviendo, pero es diferente con el Padre porque el Padre va caminando con vos y te va mostrando el camino que te va allanando porque Él lo transitó primero. Entonces, acá hay varios principios que tenemos que aprender de la paternidad. Esta clase es bastante introductoria y bastante relevante para lo que nos depara este nivel 9. Ya vamos a explicar que no se asusten aquellos que no cursaron del nivel 1 al 8, porque la escuela es rotativa. Ya vamos a explicar cómo rota y el año que viene, los que terminan el nivel 9 y no cursaron el nivel 1, en marzo comienza el nivel 1, porque este es el último nivel de toda esta serie. Pero como es el último nivel, también la profundidad de lo que van a ir escuchando por los videos de YouTube, sobre todo, por ejemplo, el video que sale hoy a las 21 horas, es bastante profundo. Quizás no tanto el de hoy, ¿sí, Samantha? Pero ya dentro de 2 lunes, bueno, el de hoy también me dice Samantha. Yo no me acuerdo mucho, ella ya lo editó y sabe. ¿Pero por qué? Porque es una serie y este es el nivel 9. Pero bueno, tranquilos porque un montón de cosas que no vayan entendiendo, tenemos clases de preguntas y respuestas, tenemos clases para profundizar acá conmigo. ¿Qué principios de paternidad vemos aquí encapsulados o escondidos en este versículo que tan claramente lo despliega la Biblia, el mensaje? Número 1, un verdadero padre está dispuesto a tomarse tiempo y esfuerzo para ayudar a sus hijos a crecer.
Un padre no te enseña algo, se va a la casa y listo, arreglate. Repito, un verdadero padre está dispuesto a tomarse el tiempo y el esfuerzo en ayudar a sus hijos a crecer. Lo que recién explicaba la Biblia según la versión del mensaje. Número 2. ¿Es Jesús quien me habilita a ser un padre espiritual? No existe algo así como ser autoproclamado padre. Bueno, ahora yo soy padre de esta persona, ahora yo soy padre de esta región, ahora yo soy padre de este país. Es Jesús el que da esa habilitación o esa calificación. El apóstol Pablo lo estaba diciendo. Mientras yo fui en el proceso de transmitirles, de enseñarlos, de formarlos a ustedes con el mensaje del Evangelio, me fui convirtiendo en padre de ustedes. Por eso el apóstol Pablo en otra instancia dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ven acá cómo juega estas dos cosas, lo de la paternidad que engendra y lo de la mujer también que hay algo que se genera dentro de ese vientre, ¿no? Porque dolor de parto tienen las mujeres y no los hombres. No se trata de género, se trata de una funcionalidad espiritual. Número 3, en este principio de paternidad, un verdadero padre nunca pide a sus hijos que hagan algo que él no haya hecho primero, o al menos que no esté haciendo, ¿no? Y que esté quizás unos pasitos más adelantado para ir probando. Por eso dice, y termina la Biblia el mensaje diciendo, yo Pablo no les estoy pidiendo que hagan algo que yo mismo no esté realizando. ¿Cuánta gente dice a sus hijos espirituales que diezmen y no diezman ellos? ¿Cuánta gente dice, tengan, no sé, sirvan a Dios de la mejor manera con lo que le venga a las manos y ellos son los líderes o los pastores y la primera cosa que viene para hacer o para servir al Padre espiritual que ellos tienen también, tratan, no sé, miran para otro lado y que lo haga otro? La palabra ayos ahora te la quiero definir con más detalle y también va incluida en el manual. Según la etimología, ayos es la palabra paidagogos. De ahí también viene la palabra pedagogía, ¿sí? Tiene relación con la palabra pedagogía. ¿Qué es un paidagogo o un ayo? Es un tutor, es decir, un guardián o la guía de muchachos. Muchachos, niños, o sea, infantes, ¿qué está hablando? De gente, o sea, de inmadurez, ¿no? Aquellos que todavía necesitan un crecimiento. En la época de Jesús, y en la época de Pablo también, entre los griegos y entre los romanos, este nombre se le daba o era aplicado a esclavos dignos de confianza. O sea, hay un ingrediente de esclavitud en esto de la instrucción, el instructor, el guardián, el mentor. A quienes se le daba el encargo, escuchen esto, o de la tarea, el encargo de la tarea de supervisar la vida y la moral de los muchachos, de los niños, que pertenecían a una mejor clase. Claro, no cualquier persona tenía un esclavo, ¿no? Tenían que tener un cierto bienestar económico para tener un paidagogos, un tutor que se ocupaba de la escolaridad, que se ocupaba de guiar en el crecimiento de ese niño. ¿Cuántas veces nos agarramos la cabeza con nuestros hijos que tienen que hacer la tarea o llevarlos a la escuela y que si quisiéramos un paidagogo? Bueno, ellos lo tenían, alguien que les ayudaba en esa rutina de guiarlos, pero no dejaba de haber una cierta esclavitud porque eran contratados como esclavos para hacer esa tarea. Estos muchachos no se les permitía hacer tanto fuera de su casa sin el tutor, no se les confiaba, antes que llegaran a la edad de la madurez o de la adultez. Por eso también el apóstol Pablo dijo, aunque el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, ¿por qué? Porque necesita, dice el versículo, ahí creo que es Gálatas 3, si no recuerdo mal, necesita de tutores o cuidadores hasta el día que se le pueda confiar la herencia porque ya ha alcanzado madurez. No me di cuenta de incluir ese versículo, quizás lo incluyamos también en el manual o en la próxima clase. Se necesitaba pedagogos, ayos, instructores para ayudar a los niños a alcanzar la madurez. Pablo declara con audacia, yo los engendré en el Evangelio. La palabra engendrar, así a simple vista, alude a hombres que ejecutan
paternidad con sus hijos para que esos niños nazcan. Pero también tenemos que pensar que luego se necesita una mujer que los dé a luz. La mujer en la Biblia mayormente es símbolo de la iglesia. Dios levanta padres espirituales que siembren la semilla de la palabra en el vientre de mujeres, en el vientre de la iglesia, y dar a luz hijos espirituales. También pedagogos quiere decir causar que algo se levante, como les dije antes también, engendrar. En el sentido judío, esta palabra también era relacionada con alguien que trae a otros o hace recorrer a otros en el camino de la vida y los convierte. Por eso Pablo dice, yo me convertí en padre de ustedes porque yo los engendré. También quiere decir Dios haciendo que los hombres se conviertan en hijos de Él por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora vamos a hacer como un tema paralelo a esto, que en realidad es de lo mismo, pero es secundario y me voy a detener en otra manera de ver la palabra ayos o la palabra instructor, tomándolo también de las escrituras. Vamos a ver que en la escritura también habla de que la ley es un ayo. ¿Han escuchado hablar de que la ley es un ayo? Dice que la ley se ha convertido en nuestro ayo. Dice la versión amplificada, esto está en Gálatas, capítulo 3, versículo 23 y 24. Dice de la siguiente manera, en la traducción de la Biblia amplificada. Ahora, antes que llegase la fe, estábamos en custodia bajo la ley, perpetuamente presos o en preparación para la fe que fue destinada para ser revelada, con el resultado de que la ley se ha vuelto nuestro tutor, nuestro ayo, y quien nos administra disciplina para guiarnos a Cristo, de modo que podamos ser justificados, es decir, declarados libres de la culpa del pecado y su castigo y condenados en posición justa con Dios por la fe. Voy a explicar, tratarlo de hacer lo más claro posible para desmenuzar esto y poder comprenderlo. En la Biblia, lo que está queriendo decir acá la Biblia amplificada tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes. Vieron que dijimos que esto del tutor o del pedagogos, el guarda, el custodia, el instructor, yo le puse mentor en el título de la predica porque es un término que se usa mucho en este tiempo y quizás tenía un poquito más de claridad para hacer una comparación. Dijimos que según la etimología había como un ingrediente de esclavitud. ¿Qué pasa? Dice acá la amplificada, antes que llegase la fe, o sea, la fe en Cristo, la fe en la obra consumada de Cristo en la cruz, estábamos en custodia bajo la ley. En esa actitud de ley había una esclavitud hacia la ley. Si no recibimos la fe que viene por la gracia de creer en la obra consumada de la cruz y siempre vivimos atados a la ley, vivimos en esclavitud y seguimos en un estado de esclavos y no de hijos. Seguimos más parecidos al nivel que vivía el pueblo de Israel en Egipto que a un pueblo liberado caminando hacia la tierra prometida. Dice, una fe que necesitaba, que fue destinada para ser revelada, con el resultado de que la ley se ha vuelto nuestro tutor y que nos administra disciplina para guiarnos a Cristo. O sea, el objetivo de la ley era revelar el pecado, mostrar el pecado del pueblo para corregirlo, para disciplinarlo, para amonestarlo, pero en última instancia también en la ley había una cierta genética y un cierto filo profético que anticipaba por medio de sombras y figuras la venida de nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio conocido por medio de la fe en su obra consumada. Entonces, la ley funcionó como tutor hasta Cristo, hasta la revelación de Cristo y de su obra consumada. Y ahí se entiende la última parte, donde dice, de modo que podamos ser justificados. La fe
es lo que nos justifica. Nunca la ley nos puede justificar. La ley te marca los errores. No hurtarás, el que hurte es condenado. No adulterarás, no desearás la mujer del prójimo, no mentirás, no deshonrarás a tu padre. La ley te marca los errores. ¿Vieron que dijo antes el apóstol Pablo? ¿Qué decía? Hay muchos que muy fácilmente le marcan los errores a ustedes. Es ley. Un mentor te puede marcar errores, un maestro, alguien que quiere disciplinar, un monitor de tu conducta, alguien que está enfocado solamente en tu conducta, pero un padre está enfocado en tu madurez y tu crecimiento, en tu proceso de revelar al Cristo que tienes adentro y que eso que nació como una semilla dentro tuyo se pueda encarnar de tal manera que fluya a través de tu vida. Por eso la última parte dice, de modo que podamos ser justificados. Es decir, ¿qué quiere decir ser justificados? Declarados, estoy leyendo el versículo, libres de la culpa y del pecado y su castigo y colocados en justa posición con Dios por la fe. Abraham vivió esto aún muchos años antes de la ley, porque Abraham no vivió en la ley. Fue tanto su intimidad con Dios Padre que dice que Abraham, por su relación y la fe que produjo con Dios, la conexión que tuvo con su Padre espiritual llamado Dios, llamado el Creador, dice que su fe le fue contada como justicia, algo tremendo. Por eso luego fue llamado el Padre de nuestra fe. Gálatas 3:24, según lo hemos leído recién en la Biblia amplificada. Ahora lo vamos a ver según la Biblia El Mensaje de Gálatas 3:24. Eso no lo tienen en la diapositiva. Se los voy a leer rápidamente yo. Que dice, hasta el tiempo en el cual fuimos lo suficientemente maduros para responder libremente en fe al Dios vivo. Me encantó. Necesitamos de la ley, el pueblo de Dios, la historia de la iglesia, necesitó de la ley hasta llegar a un tiempo de suficiente madurez, de modo que podamos responder libremente en fe al Dios vivo. Esa es una señal de verdadera madurez cristiana. Aquellos que pueden responder libremente en fe. Continúa diciendo la amplificada. Luego lo van a tener en el manual. Nosotros cuidadosamente estuvimos rodeados y protegidos por la ley de Moisés. O sea, hasta que eso no ocurrió, hasta que no fuimos suficientemente maduros, responsables para responder en fe al Dios vivo, estuvimos rodeados y protegidos por la ley de Moisés. La ley era como tutores griegos con los cuales había cierta familiaridad que escoltaban o guiaban a los niños a la escuela y los protegían del peligro y la distracción, asegurándose que los niños llegaran al lugar que eran colocados, que eran puestos. Es divino como lo explica la Biblia del mensaje, porque nos muestra también la cultura del momento de estos tutores, de estos cuidadores, que había una cierta familiaridad con esos niños para guiarlos y para cuidarlos de peligros y distracciones. Y esto también es muy interesante, que la palabra que te vamos enseñando, yo acá soy el padre espiritual de unos poquitos, porque hay algunos poquitos de estas clases, o sea, poquitos en comparación con la cantidad que tenemos ahora de alumnos, hay algunos que me han reconocido como padres y vienen a mis reuniones, vienen a mi casa de fe, son parte de mi iglesia. Con ellos yo ejerzo una paternidad, pero con los demás soy un maestro. Pero como maestro también trato de cuidarlos de los peligros y las distracciones que el mundo quiere traer por medio de sembrarles la palabra de fe. Vamos a seguir con las proyecciones de la diapositiva porque vamos a ver el mismo pasaje de Gálatas 3:23 al 29 según la versión nueva internacional, que dice, antes de venir esta fe, la fe que yo les estoy enseñando, dice el apóstol Pablo, la fe del reino, la fe de la obra consumada de Cristo en la cruz, la fe que no mira si eres griego, si eres judío, si eres blanco, o la raza o de qué país, la fe que une a todos en Cristo, esa fe, esta fe, antes de eso, la ley nos tenía presos. Mire con qué claridad. Encerrados hasta que la fe se revelara. 24. Algunos no permitieron esa liberación de la fe. Dice que él vino a causar libertad a los presos, dice el libro de Isaías, como parte de la unción que tenía Cristo. Y algunos fariseos o saduceos no permitieron que Jesús los liberara y
prefirieron seguir atados y presos a la ley mosaica, donde se había terminado ese tiempo. ¿Fue buena la ley? Sí, fue buena para un tiempo. Trajo orden, trajo la manera de que Dios revelara y mostrara un montón de cuestiones de la moralidad y cosas que tenían que corregirse en el pueblo de Dios. Pero llegado Cristo, vino Él a superar a la ley, a encarnar el mensaje de Dios de manera tan completa, no a abolirla, pero sí a ir más allá que lo que Moisés había enseñado. Versículo 24. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. 25. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía, ya no estamos sujetos al tutor o al instructor. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Cristo es vuestra vestidura. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son descendencia de Abraham y herederos según la promesa que hablamos antes. Abraham como padre de la fe y quien nos conecta a esa fe, y con esa fe somos contados como justos delante de Dios. Aclaración importante, en el versículo 16 dice, ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a los descendientes en plural, como refiriéndose a muchos, sino que dice y a tu descendencia, dando a entender a uno solo, que es Cristo. Cuando dice la simiente de Abraham, cuando dice los descendientes, la descendencia de Abraham, todos pensamos en el pueblo de Dios. Y es cierto, el pueblo de Dios es descendiente de Abraham porque Abraham se transforma en el padre del pueblo judío. Pero hay algo más allá de eso y hay algo más relevante y más profundo. Cuando habla del nacimiento, de la descendencia de Abraham, que va a ser bendito con la misma bendición de su padre, está hablando de Cristo. ¿Quién es Cristo? Nosotros, porque somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Nosotros, al creer en la fe y al tomar a Abraham como nuestro padre en la fe, recibimos la bendición de Abraham porque estamos injertos en ese linaje divino, aún no siendo judíos de piel, de raza o haber nacido en Jerusalén. Vamos a ir, no vas a pasar el versículo ahí de Isaías, Samantha, creo que ya no hay más versículos para mirar, pero sí vamos a detenernos en algunos puntos antes de terminar. No, la hora pasa volando, nos falta mucho para terminar, pero quiero que prestemos atención a poder comprender, más allá de lo que hablamos, la diferencia que hay entre mentores y tener un padre. Ya varias diferencias las hablamos. Hablamos de esta cuestión de que un mentor no te va a llevar a la madurez y a la libertad en Cristo de manera completa. Porque en el hecho de tener un mentor o un ayo o un guarda o de tener un consejero, hay algo de esclavitud. No pienses en la esclavitud como cadenas o como que estás atado a algo solamente. En esclavitud, pensémoslo como una ausencia de una completa libertad a una madurez. ¿Por qué? Porque, como dice Gálatas, también habla en los primeros versículos esto de que cuando el heredero es niño, de nada difiere del esclavo, sino que es puesto bajo tutores y curadores hasta la edad de la madurez. El ejemplo más claro es cuando un niño, aún en la época actual, recibe una herencia de algún padre y no es mayor de 18 años. Se tiene que poner esa herencia al cuidado y preservación de ese niño para que luego cuando sea grande pueda ejercer completa decisión y uso de esa herencia que le pertenece. Pero mientras es niño, no tiene toda la libertad para decidir sobre eso que ha heredado o administrarlo de una manera sabia y madura, como la va a tener cuando sea mayor y maduro. Entonces hay muchas cuestiones que todavía en el reino de Dios no nos revela en su plenitud porque no nos hemos transformado en maduros, en completamente maduros o completamente dignos de confianza. Un verdadero hijo en la fe es alguien
consistentemente digno de confianza, nos enseña siempre el doctor Ben Kleiners. Entonces hay mucha gente que pide, ora, ayuna, pidiendo cosas, pero Dios lo ve a esa persona como ese niño que le encanta manejar el auto del padre. Yo tengo mis dos nenes más pequeños, uno de 6 y el otro de 8, que les encanta cuando estaciono el auto y estoy en un lugar seguro, que los ponga en mis piernas y que me ayuden y me quieren ayudar a maniobrar. Obviamente cuando ellos maniobran, yo también maniobro, pues si no chocamos contra alguna pared, pero estoy en un lugar seguro. No les doy la llave ni les doy el auto por más ganas o entusiasmo que tengan de manejar un auto, y tampoco se los permite la ley. Y ni siquiera les llegan los pies a los pedales. Pero en el reino hay muchas veces personas así. Quieren tener las llaves del reino, las llaves de activar diferentes cosas como líderes, como esto, como aquello, y Dios no les puede confiar eso hasta que no se llegue a una etapa de madurez. Mientras tanto, están puestos bajo una instrucción para que lleguen hasta lograr la madurez. Ahora, lo triste es que muchas personas, no es malo tener mentores, es necesario tener maestros, está bueno escuchar instructores o escuchar gente que te guía o escuchar a algún consejero. No es que digo que es algo malo, pero hay gente que se queda solamente con eso en el reino y nunca viven la experiencia de tener un verdadero Pablo que los engendre en la palabra. Como Pablo está diciendo, alguien que se ocupe del crecimiento de sus hijos, que gasta tiempo y que gasta esfuerzo en engendrar a ese hijo. Hay gente que se conforma con ese predicador que lo escucha el domingo o algún día en la semana, se va a su casa, el predicador sigue su vida, yo sigo la mía, nadie mira si crecí, si no crecí, si maduré, si no maduré, si aplico la palabra o no la aplico. Un padre, un verdadero padre en la fe, se involucra en la vida del hijo, mientras, vamos a empezar a ver diferencias para ir cerrando el tema de hoy. Un padre se involucra en la vida del hijo, mientras que el mentor o instructor se interesa que aprendamos una lección, pero no siempre se va a tomar, mayormente no lo hará, el tiempo de observar si has aprendido esa lección. Un padre está atento a ver que las enseñanzas que te dio sean parte de tu estilo de vida. Y para eso tiene que ver y supervisar si las estás aplicando. El apóstol Pablo a los filipenses, en Filipenses 2:12, les dice algo que a mí siempre me marcó algo trascendente. Les dice algo que muestra el corazón del apóstol Pablo como padre. En un montón de las cartas, cómo les escribe, cómo los saluda, cómo los despide, cómo hace alusión el apóstol Pablo a ciertos hijos espirituales como Aristarco, Gallo, Filemón, Timoteo, Tito, o sea, Tito. Hay la forma que Pablo tiene de dirigirse a ciertos hijos, a todos los hijos espirituales, a Onésimo, nos muestra una cercanía, un interés, un acompañamiento, un crecer juntos de Pablo con sus hijos. Y acá en el versículo 12 del capítulo 2 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, es fácil obedecer cuando el Padre te está mirando. No siempre recordamos ser tan obedientes o tan fieles cuando el Padre no nos está mirando. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El apóstol Pablo estaba atento a sus hijos espirituales porque le interesaba hasta aún lo que ellos hacían en su ausencia. No le importaba que lo hagan quedar bien cuando él estaba presente solamente. Aún cuando yo me voy y viajo largo tiempo, porque ahí vieron todas las distancias eran tremendas y no había aviones, aún cuando yo me tenga que ausentar por varios meses, espero que ustedes se comporten de igual modo, mucho mejor en mi ausencia que en mi presencia. El corazón y la mente de Pablo estaba inclinada hacia sus hijos espirituales, lo vemos una y otra vez. Un padre debería funcionar como un supervisor. Por eso me encanta la palabra supervisor en inglés, que es overseer. Si la dividimos, over quiere decir por encima, seer es como un vidente, o sea, alguien que mira por encima de, eso es alguien que supervisa.
En la antigüedad tenían los atalayas que miraban desde lugares altos. Un padre verdadero ve por encima de sus hijos. Un mentor, o a diferencia, o un instructor, puede conocer tus hechos, tus obras, lo que vos haces cuando se lo contás. En cambio, un padre, como está siempre supervisando tu crecimiento, tus errores y tus éxitos, tus aciertos y tus quizás traspiés, es aquel que tiene como un cierto radar espiritual y aún muchas veces, aún cosas que no le contás, las va a poder detectar cuando tienes un verdadero padre sobre tu vida, porque las discierne en su espíritu. Al padre no le interesa solamente que hagas lo que te enseñó, sino que también va a estar interesado, preocupado, ocupado en saber por qué haces lo que haces, qué te motivó a hacerlo, de qué estaba lleno tu corazón para llegar a hacer lo que hiciste, sea algo bueno o sea algo malo. Un mentor camina siempre, por eso, ahí me viene un ejemplo, por eso me quedé pensando, por eso Jesús se sacó, por así decirlo, como decimos en Argentina, como que tuvo una reacción violenta cuando Pedro le vino a ofrecer una idea que iba en contra del propósito de Dios y le dijo Jesús, vete de mí, Satanás, porque estaba viendo en Pedro, que era su hijo espiritual, una influencia incorrecta en él. Entonces la atacó esa influencia incorrecta, no lo atacó a Pedro, atacó la influencia que estaba sobre Pedro. Un mentor camina siempre al frente para que lo sigas. Un mentor pretende, ¿m? Espera que vos lo sigas. Por eso está la palabra en inglés follow, es seguir, follower es aquel que sigue, aquel que está marcando un camino. Un padre camina al frente para que también lo tomes como líder y como ejemplo, pero sabes, estaba meditando, a veces los padres tienen que caminar al costado y no al frente. Porque al costado van a ver de cerca lo que tú haces cuando a vos te toca hacer la obra a ti. Si están caminando al frente, no van a poder mirar lo que vos haces atrás. Entonces, a veces el padre tiene que estar caminando a tu lado para mirar de costado lo que te toca hacer a ti como lo haces y poder ayudarte en caso que necesites asistencia. Y a veces ahí el padre está usando o funcionando como una palabra que ahora está muy de moda en la escuela o en las empresas, que es un facilitador. A veces el padre te deja hacer, pero está ahí cerca en caso que necesites como facilitador para ayudarte y para guiarte. No te mantiene esclavo, como antes hablábamos del tema de los ayos, como antes hablábamos en tema de la ley, que te mantiene como esclavo a hacer esto porque si no te va a ir mal y esta consecuencia de esto. No, está ahí para ayudarte, para guiarte, para darte herramientas. Entonces, a veces camina al frente, a veces camina de costado. ¿Y sabes qué? Aunque te parezca raro, otras veces camina atrás. Porque caminando atrás vos no ves que está atrás, pero él sí ve que vos estás adelante, que vos estás progresando, que vos estás creciendo, que a veces te cuestan cosas y a veces te estrellás, pero volvés a intentarlo. Puede observar lo que tú haces. El apóstol Pablo cuando se va y los deja, le dice, espero que se porten mejor aún cuando yo no estoy que cuando estoy. Está caminando atrás, está viéndolos pero sin ver. Eso es lo que él nos está explicando. Un instructor te va a informar que recibas sus enseñanzas, que recibas sus conocimientos teóricos y prácticos. Sin embargo, un padre, y esta creo que es la parte más profunda, que no sé si la vamos a poder terminar, pero sí el lunes que viene vamos a compartir el corazón de una parte que acá me falta. Repito, un padre te va a informar, te da información para que recibas conocimiento, enseñanzas. Perdón, un instructor te va a informar, te va a dar conocimiento y te va a dar enseñanzas. Un padre muchas veces también te tiene que dar conocimiento e información, pero la intención del padre siempre es impartirte, tomar algo de su espíritu y sembrarlo en tu espíritu. Así como Dios tomó de Moisés y lo sembró y lo invirtió en la vida de todos esos ancianos cuando su suegro Jetro le dijo, tú no te puedes ocupar de todo esto. O así también como Elías se impartió a sí mismo en la vida de su hijo Eliseo, porque Eliseo le dijo, no te voy a dejar, no te voy a dejar, te voy a mirar, te voy a ver, te voy a seguir a todo, a cada paso.
Entonces, como un padre se imparte a sí mismo en su hijo, un verdadero padre nunca da solamente información, sino que imparte revelación. Y para que la impartición ocurra y se transforme en revelación en la vida del hijo, tiene que haber algo que es imprescindible y es la relación. Entonces, una impartición de información sin una relación solamente es conocimiento. Nunca se transforma en vida, en encarnación para la vida de esa persona. Para que ocurra la revelación, siempre es necesaria la intimidad de la relación. Y esto lo vamos a ver con más detenimiento, Dios mediante, el lunes próximo, porque la hora ya ha avanzado. Pero solamente te dejo esto para que te quedes con ganas. Los que son de mi casa tienen un plus, porque esto ya lo estudiamos en nuestra casa el otro día y dije, también lo tengo que impartir en la escuela. Les dejo el último versículo, que está en Génesis 3, versículo 8. Samantha, si no lo tenías preparado, pero si lo puedes preparar rápido, lo vemos ahí proyectado. Génesis 3, 8 habla de la intimidad que Dios tenía con Adán. Dios no era solamente el creador. Dice el libro de Lucas 3:38 que Adán era hijo de Dios. No solo era Dios su creador, sino que era su padre. Y que había una intimidad muy profunda entre padre e hijo y que al aire del día, en la intimidad y la frescura del día, tenían compañerismo Dios Padre con su hijo Adán. Dice entonces Génesis 3, versículo 8, hablando de Adán y Eva. Dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Vamos a explicarlo mejor el próximo lunes. Ahí tiene el versículo de la diapositiva. Pero ¿qué está hablando acá? Acá está hablando posterior a que Adán haya luego de que Adán pecó, dice que se escondió de la presencia de Dios. Pero no me quiero detener en eso, me quiero detener en esta frase que dice al aire del día. Al aire del día no está hablando meramente de algo natural y climático, la frescura de una tarde o cierto tibieza de una mañana. Lo que está hablando al aire del día está hablando del ruaj de Dios, de su mismo espíritu, que a través de su espíritu se relacionaba con Dios Padre. Una verdadera relación de un padre espiritual con un hijo espiritual tiene que ser a través de este ruaj, a través de esta impartición de espíritu a espíritu. Los dejo con ganas, lo vamos a desarrollar mejor el lunes próximo, porque no lo puedo, es un tema muy profundo que no lo puedo tomar así a la ligera, pero vamos a estudiar cómo la voz de Dios, Dios en su voz, en su espíritu, con su espíritu se relacionaba con su hijo. Necesitamos padres que engendren hijos espirituales por medio de su voz, por medio de su impartición, por medio de su espíritu, hijos vayan identificando la voz del Padre. No solamente para ser buenas ovejas que conocen la voz del Padre, sino para convertirse en verdaderos hijos espirituales que deciden seguir la obra del Padre. Perdón, que deciden seguir la voz del Padre. Una oveja sigue la voz de su pastor porque la conoce, pero a veces está medio extraviadita y el padre y el pastor o el mentor o el ayo la tiene que ir a buscar. ¿Cuántas veces una oveja medio que se pierde en medio de los árboles como estaba ahí perdido Adán y Eva? Y el pastor o el ayo, o el instructor, o el mentor, o el guía, va en busca de esa oveja y la trae de nuevo. Se pierde una y deja las 99, va en busca. Pero cuando hay un verdadero hijo que se vuelve maduro, no necesita que ese padre lo ande buscando. Oye la voz de su padre y decide por voluntad propia seguir la voz del padre, así como Elías le dijo a Eliseo, no te voy a dejar, Gilgal, Jericó, donde vayas yo voy con vos, o así como Ruth le dijo a Noemí, no te voy a dejar, tu tierra será mi tierra, tu pueblo será mi pueblo, porque tu Dios será mi Dios. Vamos a estudiar mejor esto en nuestra próxima clase el lunes próximo. Estamos súper entusiasmados de cada uno de ustedes y queremos hacer una gran obra juntos, transicionando, caminando, creciendo, migrando, volviéndonos más precisos y más
parte de esta familia, no podemos ser más parte de esta familia, pero sí podemos tener una intimidad mayor para juntos advertirnos, cuidarnos y salir de toda especie de esclavitud, porque necesitamos escuchar la voz paternal de Dios y no conformarnos a la ley ni a meros instructores o mentores. Necesitamos descubrir voces paternales y que ustedes se levanten voces paternales y que ustedes se levanten también como hijos maduros. Como siempre les digo, los amo un montón y nos espera un ciclo noveno de acá a fin de octubre. Hay que esforzarse, son solo 3 meses completos e intensos con revelación muy potente. Ni se imaginan todo lo que Dios tiene preparado porque cada enseñanza va a ir muy profundo y esta es solo la introducción porque vamos a escuchar mucho más sobre los padres, que los padres son puertas, etcétera. Padres en un montón de dimensiones, padres de ciudades, etcétera, etcétera. Bendecidos, nos vemos el lunes próximo en el mismo link de siempre y seguimos conectados con Samantha en la comunidad que nos mantiene siempre informados a cada detalle.